Una mochilera perdida entró en la hacienda equivocada y conoció al vaquero que cambió su destino. «Oiga, ¿qué hace aquí?». La voz profunda cortó el silencio de la noche como un látigo. Isabela se volteó sobresaltada, el agua de lluvia goteando de su cabello rubio, mientras abrazaba su mochila contra el pecho. En la penumbra del porche, la silueta de un hombre alto con sombrero vaquero la observaba con desconfianza. Sus botas embarradas y la camisa de mezclilla empapada no lograban ocultar la tensión en sus hombros. Perdón, creí que este era el hostal Montaña Verde», tartamudeó Isabela, su acento argentino marcado por el nerviosismo. «Mi GPS me trajo hasta acá y no hay señal para...». «¿Hostal?». Diego Salamanca se acercó un paso, estudiando a la forastera con ojos entrecerrados. «Señorita, esto es una hacienda privada. El pueblo está a 20 kilómetros de aquí». El viento sopló con fuerza, haciendo que Isabela temblara visiblemente. Su ropa de marca, ahora empapada, se pegaba incómodamente a su cuerpo, mientras sus tenis urbanos resbalaban en el piso mojado del porche. «No sabía. Lo siento mucho», murmuró dando un paso hacia atrás. «Ya me voy. Solo déjeme revisar mi teléfono. Con esta tormenta no va a llegar a ningún lado». Diego suspiró quitándose el sombrero para sacudir el agua. «¿De dónde viene?». «¿De Buenos Aires?». «Bueno, hoy salí de Bogotá en autobús y renté una moto para llegar al hostal, pero...». «Buenos Aires», repitió Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Claro, eso explica el equipo de marca y la mochila que cuesta más que lo que ganamos aquí en 2 meses». Isabela sintió el calor subirle a las mejillas. «No es mi intención presumir nada, solo estoy viajando y me perdí con la lluvia». Un relámpago iluminó el cielo, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. Isabela se encogió instintivamente. «Mire, no sé qué clase de aventura turística esté buscando». Diego la estudió con una mezcla de exasperación y algo que podría haber sido preocupación. «Pero aquí no somos un hotel. Esto es una hacienda ganadera donde la gente trabaja de sol a sol». «No busco nada especial». Isabela alzó la barbilla con dignidad herida. «Solo un lugar donde pasar la noche. Puedo pagar lo que sea necesario». «¿Pagar?». Diego soltó una risa seca. «Por supuesto, todo se arregla con plata para ustedes, los de la ciudad». «¿Ustedes? No me conoce para juzgarme así». Isabela apretó los puños. «Entiendo que esté molesto por la intrusión, pero no tiene derecho a...». «Diego, ¿qué pasa aquí?». Una voz femenina y mayor interrumpió la discusión. Una mujer de unos 70 años apareció en la puerta, envuelta en un rebozo colorido. «Dios santo. Niña, estás empapada. Pasa adentro antes de que te enfermes. Abuela, esta señorita se perdió y...». «Y nada», la anciana cortó con autoridad maternal. «Se llama hospitalidad, mijo. ¿Acaso tu papá y yo no te enseñamos modales?». Esperanza Salamanca tomó a Isabela del brazo con gentileza firme. «Ven, muchacha, soy Esperanza, y este gruñón es mi nieto Diego. No le hagas caso. El trabajo lo pone de mal humor». «Abuela, no podemos recibir extraños así nomás». «¿Extraños?». «Es una niña perdida bajo la tormenta». Esperanza miró a su nieto con reproche. «Tu padre se retorcería en su tumba si supiera que dejaste a alguien afuera con este tiempo». Diego apretó la mandíbula, pero se quitó del camino. Isabela lo miró de reojo mientras seguía a la anciana adentro, notando por primera vez los músculos marcados bajo la camisa mojada y la línea dura de su mentón. Había algo en sus ojos oscuros que iba más allá de la simple desconfianza. Dentro de la casa, el calor la golpeó como un abrazo. Las paredes de adobe y los muebles de madera rústica creaban una atmósfera acogedora que contrastaba dramáticamente con los departamentos modernos a los que estaba acostumbrada. «Siéntate aquí, cerca de la estufa». Esperanza le indicó una silla de madera. «Te traeré ropa seca y algo caliente para tomar». «No quiero molestar, señora». «Esperanza, mija. Y no molestas». La anciana desapareció por un pasillo, dejando a Isabela sola con Diego, quien se había quedado parado en la entrada, goteando sobre el piso de ladrillo. El silencio se extendió incómodo entre ellos. Isabela se frotó los brazos tratando de entrar en calor, mientras Diego parecía debatir internamente si quedarse o irse. «¿Por qué viaja sola?», preguntó finalmente.
su voz menos hostil pero aún cautelosa. Necesitaba alejarme de algunas cosas. Isabela evitó sus ojos. A veces uno necesita perderse para encontrarse. Frases bonitas. Diego se acercó a la estufa manteniendo distancia. Pero perderse aquí puede ser peligroso. Estas montañas no perdonan a los turistas despistados. No soy solo una turista despistada. Isabela lo miró directamente por primera vez. Sé cuidarme sola. Claro, por eso terminó empapada en el porche de desconocidos. Antes de que Isabela pudiera responder, su teléfono sonó con una llamada. La pantalla mostraba el número del hostal que había reservado. «Bueno», contestó esperanzada. «Señorita Castillo, lamento informarle que el hostal Montaña Verde cerró definitivamente hace 2 meses por problemas económicos. No tenemos manera de recibir huéspedes». Isabela sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Cómo? Pero yo tengo una reservación confirmada. Lo siento mucho, su dinero será reembolsado, pero no podemos ofrecerle alojamiento». Colgó lentamente, sintiendo la mirada de Diego sobre ella. La realidad de su situación comenzó a asentarse. Estaba perdida en las montañas colombianas, sin lugar donde quedarse, y el próximo pueblo estaba a horas de distancia. ¿Problemas en el paraíso?, Diego preguntó, pero su tono había perdido parte de su sarcasmo. «El hostal cerró», murmuró Isabela, sintiéndose súbitamente muy pequeña en esa casa extraña. «Hace 2 meses». Diego se quedó en silencio, procesando la información. Esperanza regresó en ese momento con ropa seca y una taza humeante de chocolate caliente. «Ten, mija. Esto te va a sentar bien». Le tendió la taza y notó la expresión derrotada en el rostro de Isabela. «¿Qué pasó?» «Su hotel cerró, abuela», Diego explicó, su voz más suave. «Y con esta tormenta...» «Pues entonces se queda aquí», Esperanza declaró como si fuera la cosa más natural del mundo. «Tenemos el cuarto de huéspedes y mañana vemos cómo arreglamos su situación. No puedo abusar de su amabilidad». «No es abuso, es hospitalidad». La anciana sonrió cálidamente. «Además, hace años que no tenemos visitas interesantes. Será bueno tener compañía femenina que no hable solo de ganado y cosechas». Diego miró a su abuela con una mezcla de exasperación y resignación. Sus ojos se encontraron con los de Isabela por un momento que se sintió eterno, cargado de una tensión que ninguno de los dos entendía completamente. «Está bien», accedió finalmente, «pero solo hasta que pare la tormenta y pueda conseguir transporte al pueblo». Isabela asintió, aferrándose a la taza caliente como a un salvavidas. No tenía idea de que esa noche accidental en La Esperanza cambiaría el curso de su vida para siempre. Afuera, la tormenta siguió rugiendo, como si el destino mismo conspirara para mantenerla exactamente donde necesitaba estar. Isabela despertó con el canto de un gallo que sonaba como si estuviera justo bajo su ventana. La luz dorada del amanecer se filtraba por las cortinas de algodón blanco, tan diferente a las persianas automáticas de su departamento en Buenos Aires. Se incorporó lentamente, recordando dónde estaba. El cuarto de huéspedes era sencillo pero acogedor. Una cama de hierro forjado, un armario de madera antigua y una pequeña mesa con una jarra de agua. Las paredes de adobe conservaban el fresco de la noche, un alivio después del calor pegajoso de la víspera. Se vistió con sus propias ropas, ya secas, y salió al pasillo. Los aromas de café recién hecho y arepa asada la guiaron hacia la cocina, donde encontró a Esperanza atareada junto a una estufa de leña. «Buenos días, mija. ¿Dormiste bien?» «Muy bien, gracias, señora Esperanza. No debí quedarme dormida tanto. Ya son las 6 de la mañana». Esperanza sonrió. «Aquí nos levantamos con el sol. Diego ya salió a revisar el ganado, pero regresa para desayunar». Isabela se sintió incómoda. En Buenos Aires, las 6 de la mañana era prácticamente la madrugada. «¿Puedo ayudar en algo?» «Puedes poner la mesa si quieres. Los platos están ahí», señaló un aparador pintado de azul cielo. Mientras acomodaba los platos de cerámica despintada, Isabela observó por la ventana. El paisaje que la noche anterior había sido apenas sombras bajo la tormenta, ahora se revelaba en toda su magnitud. Colinas verdes que se extendían hasta perderse en la bruma matutina, ganado pastando tranquilamente, y al fondo,
montañas que tocaban las nubes. «Es hermoso», murmuró sin darse cuenta. «¿Verdad que sí? Diego nació aquí y nunca ha querido irse, aunque ha tenido oportunidades». Esperanza sirvió el café en pocillos de barro. Su papá era igual. Decía que esta tierra se mete en la sangre. La puerta se abrió y Diego entró quitándose el sombrero. Sus botas dejaron rastros de barro en el piso de ladrillo. «Buenos días», saludó cortésmente, aunque su tono seguía siendo reservado. «Buenos días», Isabela respondió, notando cómo la camisa de trabajo se pegaba a su torso sudoroso. Apartó rápidamente la mirada. Durante el desayuno, la conversación fue tensa y llena de silencios incómodos. Isabela elogió las arepas, Diego gruñó respuestas monosilábicas, y Esperanza intentó mantener cierta normalidad, preguntando sobre Buenos Aires. «¿Y a qué te dedicas allá, mija?» «Soy arquitecta. Tengo un estudio con mi hermana». Isabela removió su café. «Diseñamos espacios residenciales y comerciales, principalmente». Diego levantó la vista por primera vez. «¿Arquitecta, como hacer casas?» «Entre otras cosas, sí. También oficinas, restaurantes, espacios públicos». «Debe ser interesante», comentó Esperanza. «Acá nunca hemos tenido un arquitecto». «Se nota», Diego murmuró ganándose una mirada de reproche de su abuela. «¿Perdón?» Isabela dejó su pocillo con más fuerza de la necesaria. «Nada, solo que aquí construimos como nuestros abuelos, sin tanto rollo sofisticado». Isabela sintió la sangre hervirle. «La arquitectura no es rollo sofisticado, es crear espacios funcionales que mejoren la calidad de vida de las personas». «¿Calidad de vida?» Diego se inclinó hacia adelante. «Aquí vivimos bien sin necesidad de pagar fortunas por departamentos del tamaño de una caja de zapatos. Al menos nuestras cajas de zapatos tienen agua caliente las 24 horas y no dependemos de ordeñar vacas para desayunar». Esperanza golpeó la mesa con la palma. «Ya basta los dos. Diego, la niña es nuestro huésped. Isabela, mi nieto trabaja duro para mantener esta hacienda». Un silencio tenso siguió al regaño. Diego terminó su café de un trago y se levantó. «Tengo trabajo que hacer». «Con permiso», salió sin mirar atrás. Isabela se quedó con las mejillas rojas y una mezcla de vergüenza e irritación. «Lo siento, señora Esperanza. No debí...» «Los dos están siendo necios». La anciana comenzó a recoger los platos. «Diego está a la defensiva porque no está acostumbrado a gente de la ciudad, y tú estás juzgando sin conocer». Él empezó. «Niña, tengo 78 años. He visto peleas de niños toda mi vida». Esperanza sonrió. «¿Sabes qué pasa cuando dos personas se molestan tanto al conocerse?» Isabela negó con la cabeza. «Que hay algo ahí que los incomoda. Y no me refiero a las diferencias de clase». El resto de la mañana, Isabela intentó mantenerse ocupada ayudando a Esperanza con las tareas domésticas. Era un desastre. No sabía usar la estufa de leña, confundió sal con azúcar y casi quemó las tortillas. «Ay, mija». Esperanza rió cuando Isabela sacó humo de la cocina por tercera vez. «¿Qué comías en Buenos Aires?» «Pedía comida por aplicación», admitió Isabela avergonzada. «O iba a restaurantes, mi hermana cocina, yo me encargo del diseño». «Bueno, nunca es tarde para aprender. Ven, te enseño a hacer el sancocho para el almuerzo». Mientras pelaban yuca y plátano, Esperanza le contó sobre la historia de la hacienda. El bisabuelo de Diego fundó La Esperanza en 1923. Llegó aquí con una mula y muchos sueños. Poco a poco fue comprando tierras, criando ganado. ¿Y siempre ha sido próspera? La anciana suspiró. Hasta hace unos años, sí, pero los precios del ganado han bajado, las lluvias han estado raras, y los jóvenes se van al pueblo o a Bogotá buscando trabajo. Es difícil mantener una hacienda tradicional en estos tiempos. Isabela procesó la información mientras cortaba zanahoria con torpeza peligrosa. ¿Han pensado en diversificar? Turismo rural, por ejemplo. ¿Turismo? Esperanza la miró curiosa. ¿Quién va a querer venir aquí? Mucha gente busca experiencias auténticas. Alejarse de la ciudad, conocer la vida rural, aprender tradiciones. La puerta trasera se abrió y Diego entró, sudoroso y con la camisa manchada de tierra. «Abuela, la vaca Pinta está con problemas para parir. Voy a necesitar ayuda del veterinario, pero no llega hasta mañana». «¿Tan grave está?» «El ternero viene atravesado.
Si no hacemos algo pronto, perderemos a los dos. Isabela se levantó impulsivamente. ¿Puedo ayudar? Diego la miró como si hubiera dicho que podía volar. ¿Ayudar con qué? No sé, lo que necesiten. En Argentina mi tío tenía un campo y a veces... Esto no es jugar a la granjita. Diego cortó bruscamente. Es vida o muerte. Diego. Esperanza lo regañó. Si la niña quiere ayudar... No, está bien. Isabela se secó las manos en el delantal. Obviamente no soy útil aquí. Salió de la cocina sintiéndose humillada y fuera de lugar. Se dirigió al cuarto de huéspedes, pero en lugar de entrar, siguió caminando hasta llegar al porche delantero. El paisaje seguía siendo impresionante, pero ahora se sentía como una turista observando desde afuera. Su teléfono mostró una barra mínima de señal. Marcó el número de su hermana Sofía. Isa, ¿cómo está el retiro espiritual? Horrible. Isabela se dejó caer en una silla de madera. Estoy varada en una hacienda con un vaquero que me odia y sintiéndome completamente inútil. ¿Un vaquero? Sofía rió. Eso suena romántico. No tiene nada de romántico. Es grosero, prejuicioso y me hace sentir como una niña rica malcriada. ¿Y es guapo? ¿Qué tiene que ver eso? Contestaste muy rápido. Sí es guapo. Isabela miró hacia el establo donde se veían las siluetas de Diego y dos hombres más luchando con algo. Los gritos de la vaca en problemas llegaban hasta el porche. Tengo que colgar, Sophie. Se me acaba la batería. Isa, dale una oportunidad. A veces las mejores experiencias vienen disfrazadas de desastres. Después de colgar, Isabela se quedó observando la actividad en el establo. Los hombres trabajaban con urgencia desesperada. Sin pensarlo dos veces, se levantó y caminó hacia allá. Diego estaba de rodillas junto a la vaca, con el brazo metido hasta el codo en el animal. Su rostro mostraba concentración absoluta. ¿Puedo traer agua caliente? ¿Toallas? Preguntó desde la entrada. Necesitamos sogas limpias y más luz, respondió uno de los hombres sin mirarla. Isabela corrió de vuelta a la casa. Encontró sogas en un closet y varias lámparas de queroseno. Regresó corriendo, con Esperanza siguiéndola. Durante la siguiente hora, Isabela siguió órdenes sin cuestionar. Sostuvo lámparas, pasó herramientas, limpió sangre. Cuando finalmente lograron que naciera el ternero, todos estaban exhaustos pero aliviados. Diego se limpió las manos en una toalla, respirando pesadamente. Sus ojos encontraron los de Isabela por primera vez sin hostilidad. Gracias, dijo simplemente. Fue útil tener las manos extra. Isabela asintió sintiendo algo parecido al orgullo. ¿Van a estar bien? Sí. Madre e hijo están sanos. Mientras caminaban de regreso a la casa bajo el cielo estrellado, Diego rompió el silencio. Siento haber sido grosero esta mañana, no estoy acostumbrado a visitas. Yo también me porté mal, no debería haber juzgado sin conocer la situación. Esta hacienda ha estado en mi familia por 4 generaciones. Diego se detuvo, mirando hacia las montañas. A veces siento que si no la mantengo exactamente como siempre ha sido, voy a fallarles a todos los que vinieron antes. Isabela lo estudió en la penumbra. Por primera vez vio más allá del vaquero hosco, un hombre joven cargando el peso de generaciones en sus hombros. El cambio no siempre significa traición, dijo suavemente. A veces significa evolución. Diego la miró largamente antes de asentir. Tal vez tengas razón. Esa noche Isabela se acostó sintiendo que algo había cambiado entre ellos. El hielo se había roto, pero lo que venía después era territorio desconocido para ambos. 3 semanas habían pasado desde la noche del nacimiento del ternero y Isabela seguía encontrando excusas para no irse. Primero fue que necesitaba esperar una transferencia de dinero, luego que quería conocer mejor la región para su proyecto de investigación arquitectónica. La verdad era que cada mañana que despertaba en La Esperanza se sentía más viva que en años. ¿Segura que no quieres que te enseñe a montar?, Diego le preguntó mientras ensillaba su caballo bajo el sol matutino. Es la mejor manera de conocer la hacienda completa. Isabela miró al animal con desconfianza. En Buenos Aires solo monté ponis en el parque cuando era niña. Canela es muy tranquila. Te va a cuidar mejor que yo. Diego palmeó el cuello de la yegua castaña.
Además, hay algo que quiero mostrarte. Contra su mejor juicio, Isabela aceptó. Diego ajustó los estribos para su altura y le explicó pacientemente cómo sostener las riendas. Cuando finalmente montó, se aferró al pomo de la silla como si su vida dependiera de ello. Relájate. Diego montó su propio caballo con la gracia de quien había nacido en una silla. Si estás tensa, ella lo siente. Comenzaron a subir por un sendero serpenteante que Isabela no había visto antes. La vista se volvía más espectacular con cada metro de altura. Valles verdes que se perdían en la bruma, ríos que brillaban como serpientes de plata, y al fondo, las montañas de la cordillera que parecían tocar el cielo. ¿Cómo es que nunca saliste de aquí?, Isabela preguntó sintiéndose más cómoda en la silla. Con paisajes así podrías ser guía turístico en cualquier parte. Diego se encogió de hombros. Cuando era niño quería ser veterinario. Incluso empecé a estudiar en Bogotá. ¿Qué pasó? Mi papá se enfermó, cáncer. Alguien tenía que quedarse a manejar la hacienda. Su voz se volvió distante. Después él murió y mi mamá no pudo con el dolor. Se fue a vivir con su hermana en Cali. Isabela sintió una punzada de dolor por él. ¿Nunca pensaste en vender y empezar de nuevo? Esta tierra es todo lo que queda de él. De toda mi familia. Diego detuvo su caballo en una explanada. Pero llegamos. Quería que vieras esto. Isabela levantó la vista y se quedó sin aliento. Frente a ellos se extendía un valle perfecto, una laguna cristalina rodeada de árboles centenarios, con una pequeña cascada que caía desde las rocas. Era como un pedazo de paraíso escondido en las montañas. Diego, esto es increíble. Mi bisabuelo construyó aquí su primera casa. Antes de mudarse más abajo, todavía quedan los cimientos. Señaló unas piedras cubiertas de musgo. Vengo aquí cuando necesito pensar. Desmontaron y se sentaron en una roca plana cerca del agua. El silencio era perfecto, roto solo por el sonido de la cascada y el canto de los pájaros. ¿Sabes qué haría yo aquí?, Isabela murmuró, perdida en la belleza del lugar. ¿Qué? Cabañas ecológicas, pequeñas, integradas al paisaje. Turistas podrían venir a desconectarse, aprender sobre vida rural, ayudar con las tareas de la hacienda. Sus ojos brillaron con entusiasmo. Imagínate, turismo sostenible que genere ingresos sin dañar el ambiente. Diego la observó hablar, notando cómo se animaba cuando discutía ideas. ¿Y cómo funciona eso del turismo rural? Los visitantes pagan por experiencias auténticas: ordeñar vacas, hacer queso, montar a caballo, aprender a cocinar comida típica. Esperanza podría enseñar sus recetas tradicionales. Isabela se volteó hacia él, emocionada. No cambiarías la esencia de la hacienda, solo compartirías lo que ya tienes. Suena bonito, pero ¿quién va a querer venir hasta acá? ¿Estás bromeando? La gente paga fortunas por este tipo de experiencias en Europa. Aquí tienes paisajes únicos, cultura auténtica y... Se detuvo al darse cuenta de que Diego la miraba intensamente. Había algo en sus ojos que la hizo sentir mariposas en el estómago. ¿Y qué?, preguntó él suavemente. Y gente genuina, terminó sintiendo las mejillas calientes. El momento se extendió entre ellos, cargado de una tensión que ninguno sabía cómo manejar. Diego se acercó un poco más. Isabela, yo... El teléfono de ella sonó rompiendo el hechizo. Era Sofía. Perdón, tengo que contestar. Se alejó unos pasos. Sofi, Isa, te tengo noticias. ¿Recuerdas el concurso de arquitectura sostenible al que enviaste ese proyecto hace como 6 meses? ¿El de ecoturismo rural? Sí. ¿Por qué? Ganaste el 2º lugar. Hay un premio en dinero y financiamiento para implementar el proyecto. Isabela sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué? ¿Estás segura? Completamente. Llegó la notificación oficial hoy. Felicitaciones, arquitecta estrella. Cuando colgó, Diego la esperaba con curiosidad. ¿Buenas noticias? Yo gané un concurso de arquitectura, con un proyecto de turismo rural que diseñé pensando en lugares como este. La sonrisa de Diego se desvaneció ligeramente. ¿Eso significa que te vas? La pregunta quedó flotando en el aire como una nube de tormenta. Isabela se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara. Esa noche,
Durante la cena, Isabela les contó a Diego y Esperanza sobre el concurso. La anciana se emocionó genuinamente, pero Diego permaneció callado, removiendo su sancocho sin mucho apetito. «Es una oportunidad increíble, mija», Esperanza aplaudió. «¿Dónde vas a implementar el proyecto?» «Todavía no lo sé. Tengo que pensarlo bien». Después de cenar, Isabela salió al porche a tomar aire. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca veía en Buenos Aires. Diego apareció a su lado, 2 tazas de café en las manos. «¿Vas a extrañar esto?», preguntó, señalando el cielo nocturno. «¿Extrañar qué?». «La tranquilidad, las estrellas, el aire puro». Isabela aceptó la taza, notando cómo sus dedos se rozaron en el intercambio. «Sí, lo voy a extrañar mucho». «¿Y qué más vas a extrañar?». La pregunta tenía un peso específico que los dos reconocieron. Isabela lo miró de perfil. La línea fuerte de su mandíbula, las pestañas largas, la forma en que sus manos sostenían la taza con gentileza a pesar de las callosidades. «Diego, yo...». «No digas nada todavía». Él se volteó para mirarla de frente. «Solo quiero que sepas que estas semanas han sido las mejores que he tenido en años. Desde que mi papá murió, me había cerrado a todo lo que no fuera la hacienda». «Para mí también han sido especiales», admitió Isabela. «Vine aquí escapando de mi vida y encontré algo que ni sabía que estaba buscando». «¿Qué encontraste?». Isabela se acercó un paso más, sintiendo el calor que irradiaba de él. «Paz, propósito y a ti». Diego dejó su taza en la baranda y tomó el rostro de Isabela entre sus manos. Sus pulgares acariciaron sus mejillas mientras la miraba como si estuviera memorizando cada detalle. «Esto está mal», murmuró. «Tú tienes una vida en Buenos Aires, yo tengo responsabilidades aquí». «No se siente mal». Isabela puso sus manos sobre las de él. «Se siente como lo más correcto que he hecho en mi vida». Diego se inclinó lentamente hasta que sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio, luego más profundo. Isabela sintió como si todas las piezas de su vida finalmente encajaran en su lugar. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. «Isabela, yo...». El teléfono de ella cortó el momento como un cuchillo. La pantalla mostraba el número de su hermana, pero eran las 2 de la mañana en Argentina. «Sophie, ¿qué pasa?». «Isa, necesito que regreses inmediatamente». La voz de Sofía sonaba quebrada. «Tuve un accidente. Estoy en el hospital y los médicos dicen que voy a necesitar varios meses de rehabilitación». Isabela sintió como el mundo se desplomaba a su alrededor. «¿Qué tipo de accidente? ¿Estás bien?». «Un auto me atropelló mientras cruzaba la calle. Tengo fracturas múltiples en las piernas». «Isa, necesito ayuda con el estudio, con todo». «Ya voy. Tomo el primer vuelo que pueda. ¿Estás sola?». «Los tíos están conmigo, pero te necesito». Isabela colgó con las manos temblorosas. Diego la miraba con comprensión dolorosa en los ojos. «Tienes que irte», dijo simplemente. «Diego, yo no quiero... Tu hermana te necesita. La familia es lo primero». Él le tomó las manos. «Ve y cuídala. Nosotros encontraremos la manera». Isabela se abrazó a él, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. En sus brazos se sintió segura por última vez antes de que su mundo cambiara completamente. «¿Me vas a esperar?», susurró contra su pecho. Diego apretó el abrazo, respirando el aroma de su cabello. «Te voy a esperar toda la vida si es necesario». Pero ambos sabían que las promesas hechas bajo las estrellas son las más difíciles de cumplir cuando la realidad se interpone. 6 meses después, Isabela caminaba por las calles empedradas de San Telmo, sintiendo como si fuera una extraña en su propia ciudad. El ruido del tráfico la aturdía después de meses, acostumbrada al silencio de las montañas. Incluso el aire le sabía diferente, denso, cargado de humo y prisa. «Isa, ¿me estás escuchando?». Sofía la miró desde su silla de ruedas, con una mezcla de preocupación e irritación. «Perdón, ¿qué decías?». «Que el cliente de la oficina en Puerto Madero quiere cambios en los planos». «Otra vez», Sofía suspiró. «Van 5 modificaciones esta semana». Isabela asintió distraídamente mientras revisaba su teléfono.
Nada. Diego no había contestado sus últimos 3 mensajes y hacía 2 semanas que no hablaban por videollamada. Habían intentado mantener el contacto al principio. Las primeras semanas fueron una montaña rusa emocional de llamadas nocturnas, mensajes de buenos días y fotos compartidas. Isabela le enviaba imágenes de Buenos Aires, el obelisco al atardecer, el Río de la Plata, la Plaza de Mayo. Diego respondía con fotografías de la esperanza, el ganado pastando, las montañas al amanecer, Esperanza cocinando. Pero la realidad comenzó a erosionar lentamente la magia. Las diferencias horarias hacían que cuando Isabela tenía tiempo libre, Diego estuviera trabajando y viceversa. Las conversaciones se volvieron interrumpidas, superficiales. La intimidad que habían construido cara a cara se perdía en la frialdad de las pantallas. Isa, ¿puedes concentrarte, por favor? Sofía rodó su silla hasta quedar frente a ella. Sé que extrañas Colombia, pero necesito que estés presente aquí. Estoy presente. Isabela cerró el teléfono bruscamente. ¿Qué necesitas que haga con los planos? Nada. Los voy a manejar yo. Sofía la estudió con preocupación. Pero creo que necesitamos hablar. ¿De qué? De que llevas meses actuando como si estuvieras de duelo. Te fuiste de viaje para superar lo de Martín, pero regresaste peor de cómo te fuiste. Isabela se levantó y caminó hacia la ventana de su oficina. La vista daba al río, pero en lugar de aguas marrones, veía la laguna cristalina donde Diego la había besado por primera vez. No es lo mismo, Sophie. ¿Él es tan importante? Más de lo que pensé que era posible, admitió Isabela, apoyando la frente contra el vidrio frío. Pero no funciona. Somos de mundos completamente diferentes. ¿O es que tienes miedo? Isabela se volteó hacia su hermana. ¿Miedo de qué? De admitir que encontraste algo real y que eso significa que tendrías que cambiar tu vida para conservarlo. Antes de que Isabela pudiera responder, su teléfono sonó. El corazón le dio un salto al ver el nombre de Diego en la pantalla. ¿Aló? ¿Hola? La voz de Diego sonaba distante, formal. ¿Cómo estás, Sofía? Mejor. Ya está caminando con muletas. ¿Cómo estás tú? Bien. Ocupado con la cosecha. El silencio se extendió incómodamente entre ellos. Isabela sintió la necesidad desesperada de decir algo. Cualquier cosa que rompiera la distancia que crecía como un abismo. Diego, yo... Isabela, creo que necesitamos hablar, la interrumpió. De nosotros. El estómago de Isabela se contrajo. ¿Qué quieres decir? Esto no está funcionando. Llevamos semanas hablando como extraños y no es justo para ninguno de los dos. Podemos intentar... ¿Intentar qué? La voz de Diego se quebró ligeramente. Tú tienes tu vida allá, yo tengo la mía acá. Fue hermoso lo que vivimos, pero tal vez era solo eso. Un momento perfecto que no estaba destinado a durar. Isabela sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. ¿Eso es lo que realmente piensas? Diego tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba derrotada. Pienso que los dos merecemos ser felices, y esto solo nos está haciendo daño. Diego, no. Cuídate, Isabela. Siempre vas a ser especial para mí. La línea se cortó, dejando a Isabela con el teléfono en la mano y el corazón hecho pedazos. Sofía se acercó en su silla y le tomó la mano. ¿Qué pasó? Terminamos. Isabela se dejó caer en una silla sintiéndose vacía. Oficialmente terminamos. Los siguientes meses fueron una nebulosa gris. Isabela funcionaba en piloto automático. Levantarse, ir a la oficina, trabajar, regresar a casa, dormir. Sofía se recuperó completamente y volvió a tomar las riendas del estudio, notando que su hermana había perdido la pasión por el diseño. Tienes que salir. Sofía insistió una noche, encontrando a Isabela viendo series en el sillón por 5ª noche consecutiva. Marcelo me preguntó por ti otra vez. Marcelo era un arquitecto colega que había estado invitando a Isabela a salir desde hacía meses. Era atractivo, exitoso y compartía sus intereses profesionales. Era perfecto en el papel. No estoy lista para salir con nadie. Isa, han pasado 4 meses desde que hablaste con Diego. Tienes que seguir adelante. Contra su mejor juicio, Isabela aceptó una cita con Marcelo. Cenaron en un restaurante elegante en Palermo, hablaron de proyectos y tendencias arquitectónicas,
Y él fue el perfecto caballero. Pero durante toda la noche, Isabela no pudo evitar comparar todo con Diego. La forma en que Marcelo hablaba de su trabajo, sin pasión real, como sus manos, suaves nunca habían tocado la tierra, la manera en que veía el mundo desde la burbuja urbana. ¿Te puedo ser honesto?, Marcelo le dijo mientras tomaban vino. Parece que estás en otro lugar. ¿Todo bien? Isabela se obligó a sonreír. Perdón, ha sido una semana difícil en el trabajo. Entiendo. Pero sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Si hay algo que te esté molestando, era un buen hombre, merecía honestidad. Marcelo, estoy saliendo de una relación complicada. No creo que sea justo para ti que salgamos mientras yo sigo procesando eso. Él asintió con comprensión. ¿Quieres hablar de eso? Y para su sorpresa, Isabela sí quería hablar. Le contó sobre Colombia, sobre Diego, sobre cómo había encontrado una versión de sí misma que no sabía que existía. Marcelo escuchó sin juzgar, asintiendo en los momentos apropiados. Suena como que fue algo muy especial, dijo cuando ella terminó. ¿Por qué no intentas contactarlo? Porque él tenía razón, somos de mundos diferentes, no hay manera de que funcione a largo plazo. O porque tienes miedo de admitir que podrías ser feliz con una vida diferente a la que siempre planeaste. Era la segunda vez en meses que alguien le sugería que tenía miedo. Isabela comenzó a preguntarse si no sería cierto. Esa noche, sola en su departamento, Isabela abrió su laptop y comenzó a revisar las fotos de su tiempo en Colombia. Ahí estaba, ella aprendiendo a ordeñar, riéndose cuando la vaca movió la cola y la salpicó de lodo. Diego enseñándole a montar, su mano fuerte sobre la suya en las riendas. Esperanza mostrándole cómo hacer arepas con harina en las mejillas y sonrisa genuina. Se veía diferente en esas fotos, más relajada, más viva, más ella misma. Su teléfono sonó con una notificación de Instagram. Sin pensarlo, revisó el perfil de Diego. Había una foto nueva. Él con una mujer joven en uniforme veterinario, ambos sonriendo junto a un ternero recién nacido. El pie de foto decía, gracias a la doctora Carmen por su ayuda con los partos difíciles. La esperanza, mi vida rural. Isabela sintió una punzada de celos tan intensa que la sorprendió. Diego parecía feliz, relajado. La mujer era bonita, probablemente de su edad, y obviamente compartía su amor por los animales y la vida rural. Era exacto lo que él necesitaba, lo que merecía. Isabela cerró la aplicación y guardó el teléfono en un cajón. Era hora de seguir adelante de verdad, no solo fingir que lo hacía. Pero mientras se preparaba para dormir, no pudo evitar preguntarse si Diego también estaría mirando sus fotos, preguntándose qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. En las montañas de Santander, Diego guardaba su teléfono después de ver las historias de Instagram de Isabela. Fotos de cenas elegantes, eventos de trabajo, la vida sofisticada que siempre había sido suya. Se veía bien, exitosa, como si hubiera vuelto a ser exactamente quien era antes de llegar a la esperanza. Carmen, la veterinaria, le había insinuado varias veces que le gustaría conocerlo mejor fuera del trabajo. Era una buena mujer comprometida con la vida rural y obviamente interesada en él. Esperanza se lo había sugerido no muy sutilmente durante la cena. Esa niña Isabela ya tiene su vida armada, le había dicho. Tú también mereces ser feliz, mijo. Tenía razón, por supuesto. Pero cada vez que intentaba imaginar un futuro con Carmen o con cualquier otra persona, la imagen se desvanecía. Solo podía ver ojos color miel y una sonrisa que había iluminado su mundo por unas pocas semanas perfectas. Tal vez el amor verdadero a veces significaba dejar ir. Tal vez algunas personas estaban destinadas a cruzarse brevemente, cambiarse para siempre, y luego seguir caminos separados. O tal vez, solo tal vez, el destino todavía tenía algunos trucos guardados. El sobre llegó un martes gris de julio, cuando Isabela estaba revisando planos de un centro comercial que le parecía tan soulless como su propia vida. Sofía entró cojeando ligeramente a su oficina, una sonrisa extraña en el rostro. «¿Te llegó esto?» Le tendió un sobre oficial con sellos internacionales. «Parece importante».
Isabela reconoció inmediatamente el logo del Consejo Internacional de Arquitectura Sostenible. Su corazón se aceleró mientras abría el sobre con manos temblorosas. Estimada Arcuno, Isabela Castillo, nos complace informarle que su proyecto Haciendas Verdes, Turismo Rural Sostenible en América Latina, ha sido seleccionado como ganador del primer lugar en nuestro concurso anual. Las palabras se difuminaron ante sus ojos. Primer lugar, $100,000 de financiamiento, libertad para implementar el proyecto donde quisiera. ¿Qué dice? Sofía se acercó, notando la palidez de su hermana. Gané el primer lugar. Isabela dejó caer la carta sobre el escritorio. Con el proyecto que diseñé pensando en la esperanza. Sofía levantó la carta y la leyó rápidamente. Isa, esto es increíble. ¿Te das cuenta de lo que significa? Isabela asintió lentamente, pero su mente ya estaba volando a las montañas de Santander. Significa que puedo salvar la hacienda. Que todo lo que hablé con Diego sobre turismo rural puede volverse realidad. ¿Vas a implementarlo allá? La pregunta quedó flotando en el aire. Isabela se levantó y caminó hasta la ventana, mirando sin ver el tráfico de Buenos Aires. No sé si... Han pasado 6 meses, Sophie. Él debe haber seguido adelante. ¿Y tú? ¿Has seguido adelante? Isabela se volteó hacia su hermana, que la miraba con una mezcla de comprensión y frustración. ¿Qué quieres decir? ¿Que llevas meses funcionando como un robot, sales con Marcelo para complacerme, trabajas porque es lo que se supone que debes hacer, pero no vives realmente? Sofía se acercó y la tomó de los hombros. Isa, desde que regresaste de Colombia, es como si hubieras dejado una parte de ti allá. Es que no es tan simple. ¿Por qué no? Sofía la interrumpió. Tienes una oportunidad perfecta, un proyecto que te apasiona, financiamiento y la excusa perfecta para regresar. ¿Y si él ya no me quiere? ¿Y si tiene a alguien más? ¿Y si no? ¿Y si está tan miserable como tú? Isabela se quedó en silencio, procesando las palabras de su hermana. Isa, yo me quedé aquí por culpa después del accidente, Sofía continuó. Me recuperé hace meses, pero dejé que te sintieras responsable porque me daba miedo manejar el estudio sola. Pero ya no necesitas cuidarme, y yo no necesito que sacrifiques tu felicidad por mí. ¿Qué estás diciendo? Que vete. Ve a Colombia, implementa tu proyecto, busca a ese vaquero que te puso el mundo al revés. Sofía sonrió. El estudio va a estar bien. Tengo a Marcelo y otros colegas que me pueden ayudar. Pero tú no vas a estar bien si no intentas esto. Isabela sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Por primera vez en meses, pudo respirar profundamente. ¿Estás segura? Completamente. Además, si no funciona, siempre puedes regresar. Pero si no lo intentas, te vas a arrepentir toda la vida. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Se quedó despierta haciendo listas, revisando su proyecto, imaginando cómo sería llegar a la esperanza después de tanto tiempo. ¿Seguiría Diego sintiéndose igual? ¿La recibiría con los brazos abiertos o la correría por haber desaparecido? A las 3 de la mañana tomó una decisión. No iba a llamar primero, no iba a enviar mensajes. Iba a presentarse con su proyecto bajo el brazo y ver qué pasaba. 3 días después, Isabela estaba en el aeropuerto de Ezeiza con una maleta más grande que su mochila de mochilera, pero con el mismo nerviosismo en el estómago. Sofía la acompañó hasta la puerta de embarque. ¿Segura que no quieres que le escriba para avisarle que vienes? No. Si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien, sin redes de seguridad. Sofía la abrazó fuerte. Te amo, hermana, y estoy orgullosa de ti por tomar este riesgo. El vuelo a Bogotá se sintió eterno. Isabela revisó su presentación una docena de veces, practicó su discurso y se imaginó todas las posibles reacciones de Diego. Desde el aeropuerto El Dorado, tomó un autobús hacia Santander, sintiendo cómo la familiaridad del paisaje le aceleraba el corazón con cada kilómetro. Cuando finalmente llegó al pueblo más cercano a La Esperanza, ya era de noche. Se quedó en el pequeño hotel donde había parado la primera vez, planeando ir a la hacienda al día siguiente. Pero el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en el café del pueblo, escuchó una conversación que la dejó helada. Sí,
Diego se casa la próxima semana, decía una mujer mayor. Con la veterinaria esa, Carmen. Dicen que va a ser una boda grande con gente de todo el departamento. Isabela sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Se casa. Diego se casa en una semana. Se levantó bruscamente, dejando dinero en la mesa, y salió del café casi corriendo. En la calle, se apoyó contra una pared, tratando de procesar la información. Había llegado demasiado tarde. Su primer instinto fue regresar inmediatamente a Buenos Aires, huir antes de hacer el ridículo, pero luego recordó las palabras de Sofía. Había venido no solo por Diego, sino por el proyecto, por la oportunidad de salvar la esperanza y toda la región. Incluso si Diego ya no era parte de su futuro, podía hacer algo bueno por la comunidad que la había acogido. Decidió presentar su proyecto al Consejo Municipal esa misma tarde. El salón comunal estaba lleno cuando Isabela entró con su laptop y materiales de presentación. Reconoció muchas caras, vecinos que la habían conocido durante su estadía, comerciantes del pueblo, ganaderos de la región, y al fondo, Diego. Sus ojos se encontraron a través del salón lleno, y Isabela sintió como si el tiempo se detuviera. Él se veía igual pero diferente. Más maduro, tal vez con algunas líneas nuevas alrededor de los ojos. Llevaba su mejor camisa, la que había usado para ir al pueblo en ocasiones especiales. Diego la miraba con una expresión que Isabela no pudo descifrar. Sorpresa, confusión y algo más profundo que no se atrevió a interpretar. Junto a él, una mujer morena y atractiva en uniforme veterinario lo tomaba del brazo. Carmen, supuso Isabela. Se veía exactamente como el tipo de mujer que Diego necesitaba, práctica, arraigada en la vida rural, cómoda en ese mundo. Isabela respiró profundo y se acercó al micrófono. Buenos días a todos. Soy Isabela Castillo, arquitecta de Buenos Aires, y estoy aquí para presentarles un proyecto que podría cambiar el futuro económico de esta región. Durante los siguientes 40 minutos, Isabela presentó su visión de turismo rural sostenible con una pasión que no había sentido en meses. Mostró planos de cabañas ecológicas, explicó cómo las haciendas podrían diversificar ingresos sin perder su esencia. Habló de empleos para los jóvenes y preservación de tradiciones. Mi proyecto ha ganado financiamiento internacional, concluyó. $100.000 que pueden transformar no solo una hacienda, sino crear una red de turismo rural que beneficie a toda la comunidad. El silencio que siguió fue total. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. Primero tímidos, luego entusiastas. Durante la sesión de preguntas, los vecinos mostraron genuino interés. Querían saber sobre empleos, sobre preservación ambiental, sobre cómo mantener su identidad mientras se modernizaban. Diego no dijo una palabra durante toda la presentación, pero Isabela sentía su mirada sobre ella como un peso físico. Cuando terminó la reunión, la gente se acercó a felicitarla y hacer más preguntas. Isabela respondió automáticamente, pero parte de su atención estaba en Diego, que se había quedado parado junto a la pared, observándola. Carmen se había ido, aparentemente aburrida por los detalles técnicos. Finalmente, cuando el salón se vació, solo quedaron Isabela y Diego. «Hola», dijo él simplemente. «Hola». Se miraron en silencio por un momento que se sintió como una eternidad. «¿Por qué regresaste?», preguntó Diego, su voz cuidadosamente neutral. «Por el proyecto. Gané el concurso y quería implementarlo aquí». Isabela mantuvo su tono profesional. «Pensé que podría ayudar a salvar la esperanza. ¿Solo por eso?». Isabela lo miró directamente a los ojos. «¿Importa? Escuché que te casas pronto. Felicitaciones». Diego desvió la mirada. «Isabela, no tienes que explicar nada». Isabela comenzó a guardar sus materiales. «Me alegra que hayas encontrado a alguien. Carmen parece perfecta para ti». «No la amo». Las palabras salieron tan suavemente que Isabela pensó que las había imaginado. «¿Qué?». Diego se acercó un paso. «Que no la amo. Es una buena mujer. Todos piensan que deberíamos estar juntos, pero... ¿Pero qué? Pero no eres tú». Isabela sintió como si el aire desapareciera del salón. «Diego, no puedes decir eso. Te vas a casar en una semana». «Lo sé,
y es la peor decisión que he tomado en mi vida. Él se pasó las manos por el cabello. Pero pensé que tú habías seguido adelante. Vi tus fotos con ese arquitecto. Marcelo es solo un amigo. ¿Y yo? ¿Qué soy yo para ti? Isabela sintió las lágrimas quemándole los ojos. Eres la persona que me enseñó lo que es amar de verdad. Eres el hogar que nunca supe que estaba buscando. Diego cerró la distancia entre ellos en 2 pasos largos y tomó su rostro entre las manos. Isabela, cometí un error. El error más grande de mi vida. Nunca debí dejarte ir, pero lo hiciste. Y ahora es demasiado tarde. ¿Es demasiado tarde? Sus ojos la buscaron desesperadamente. Para nosotros. Isabela quería decir que sí, que era demasiado tarde, que él había hecho su elección, pero mirándolo a los ojos, viendo la misma pasión y dolor que sentía ella, no pudo mentir. No lo sé, Diego. No lo sé. La tensión en el salón comunal era tan densa que Isabela sentía que podía cortarla con un cuchillo. Diego seguía con sus manos enmarcando su rostro, sus ojos oscuros, buscando una respuesta que ella no sabía cómo dar. Isabela, necesito que sepas algo. Diego bajó las manos, pero no se alejó. Cuando decidí casarme con Carmen, no fue por amor. Fue por cobardía. ¿Cobardía? Miedo de admitir que había perdido a la única mujer que realmente he amado. Miedo de quedarme solo el resto de mi vida comparando a todas con tus recuerdos. Su voz se quebró ligeramente. Carmen es todo lo que debería querer en una esposa, pero cuando la beso pienso en ti. Cuando planificamos el futuro me imagino contigo. Isabela sintió cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Diego, no puedes decirme esto ahora. Te casas en 5 días. Puedo cancelar la boda. Las palabras quedaron flotando entre ellos como una promesa imposible. ¿Estás loco? Isabela se alejó un paso. ¿Sabes el escándalo que eso causaría? El daño que le harías a Carmen. Más daño le haría casándome con ella sin amarla de verdad. Isabela caminó hacia la ventana, necesitando espacio para pensar. Afuera, la vida del pueblo seguía su curso normal. Niños jugando en la plaza, señoras cargando bolsas del mercado, hombres conversando bajo la sombra. De los árboles. Diego, cuando me fui, los dos dijimos que era mejor así, que éramos de mundos diferentes. Pero regresaste. Él se acercó por detrás. Con un proyecto que puede salvar mi hacienda, mi comunidad. Regresaste exactamente cuando más te necesitaba. Isabela se volteó para mirarlo. Regresé por trabajo, por el proyecto. ¿Segura? Diego sonrió por primera vez desde que la había visto. Porque hay cientos de lugares en América Latina donde podrías implementar turismo rural, pero elegiste venir aquí. Isabela abrió la boca para protestar, pero se dio cuenta de que él tenía razón. Había muchas opciones. Pero desde el momento que leyó la carta del concurso, solo había pensado en un lugar. Esto es una locura, murmuró. La mejor clase de locura. Diego se acercó hasta que quedaron a centímetros de distancia. Isabela, te amo. He estado miserable estos 6 meses pretendiendo que podía seguir adelante sin ti. Yo también te amo, admitió finalmente. Pero eso no resuelve nada. Sigues teniendo una boda programada, que voy a cancelar. ¿Y después qué? ¿Nos vamos a vivir felices para siempre? Voy a renunciar a mi vida en Buenos Aires, ¿y tú vas a dejar la esperanza? Diego tomó sus manos. No tienes que renunciar a nada. Tu proyecto puede funcionar desde aquí. Puedes viajar cuando necesites, mantener el estudio con tu hermana, pero tener tu base aquí conmigo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a que haya meses en que tenga que estar en Buenos Aires? Si eso significa tenerte en mi vida, sí. Podemos encontrar la manera. Pero primero necesito saber si tú quieres intentarlo de verdad. Isabela lo miró largamente. Vio al hombre que había conocido hace un año. Fuerte, arraigado, auténtico. Pero también vio algo nuevo. Flexibilidad, madurez, la capacidad de adaptarse por amor. ¿Qué pasa con Carmen? Voy a hablar con ella hoy mismo. Se merece la verdad, y se merece un hombre que la ame completamente. Isabela asintió lentamente. Está bien. ¿Está bien qué? Está bien, vamos a intentarlo, pero Diego, si hacemos esto, lo hacemos bien. Nada de huir cuando se ponga difícil.
Diego la levantó del suelo y la hizo girar, riéndose por primera vez en meses. ¿Es eso un sí? Es un sí aterrado, pero sí. La besó entonces, y fue como si los 6 meses de separación se desvanecieran. Isabela se sintió completa por primera vez desde que se había ido de Colombia. Cuando se separaron, ambos sonreían como adolescentes. «Tengo que ir a hablar con Carmen», Diego dijo, aunque parecía reacio a soltarla. «Ve, yo tengo que hacer algunas llamadas a Buenos Aires. ¿Nos vemos esta noche? ¿En La Esperanza?» Isabela asintió. «Esperanza va a estar feliz de verme. Ella siempre supo que ibas a regresar. Nunca guardó tus cosas». Esa tarde, mientras Diego se dirigía a la casa de Carmen para la conversación más difícil de su vida, Isabela llamó a Sofía. «¿Cómo te fue con la presentación?», preguntó su hermana inmediatamente. «Bien, muy bien. Los del pueblo están interesados y creo que vamos a poder implementar el proyecto». «¿Y Diego?», Isabela respiró profundo. «Se iba a casar, Sofi». «¿Se iba?». «Se iba. Está cancelando la boda». El grito de alegría de Sofía probablemente se escuchó en todo Buenos Aires. «Lo sabía, sabía que todavía te amaba. Sofi, ¿hay algo más?». «Creo que me voy a quedar, al menos por un tiempo, para implementar el proyecto y para ver si esto puede funcionar. Isa, estoy tan feliz por ti». La voz de Sofía se quebró un poco. «Vas a estar bien, ¿verdad?». «Creo que sí. Por primera vez en mucho tiempo creo que voy a estar más que bien». Esa noche Isabela llegó a La Esperanza al atardecer. Esperanza la esperaba en el porche, como si hubiera sabido exactamente cuándo llegaría. «Bienvenida a casa, mija». La anciana la abrazó fuerte. «Sabía que ibas a regresar». «¿Cómo lo sabía?». «Porque vi cómo se miraban tú y mi nieto. Ese tipo de amor no se olvida fácilmente». Diego apareció desde el establo caminando lentamente hacia ellas. Su expresión era seria, pero había algo liberado en su postura. «¿Cómo te fue?», preguntó Isabela suavemente. «Fue difícil, pero bien. Carmen lo tomó mejor de lo que esperaba. Creo que en el fondo sabía que mi corazón estaba en otro lado». Diego se acercó y la tomó de las manos. «Está dolida, pero me dijo que prefiere saber la verdad ahora que descubrirla después de casarse. ¿Y el pueblo? Va a haber chismes por un tiempo, pero se les va a olvidar cuando empiecen a llegar los primeros turistas». Diego sonrió. «Hablé con algunos vecinos después de tu presentación. Todos quieren participar en el proyecto». Esperanza los observaba con una sonrisa satisfecha. «Bueno, yo los dejo para que hablen. Pero Isabela, tu cuarto sigue exactamente como lo dejaste». Cuando la anciana entró a la casa, Diego y Isabela se quedaron solos en el porche donde se habían besado por primera vez. «¿Estás segura de esto?», preguntó Diego. «De quedarte, de intentar construir algo juntos». Isabela miró hacia las montañas que se veían púrpuras bajo el cielo del atardecer. «Estoy segura de que quiero intentarlo. Lo demás lo vamos a descubrir sobre la marcha». Diego la atrajo hacia él. «Te amo, Isabela Castillo». «Y yo te amo, Diego Salamanca». Se besaron mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, sellando una promesa que había comenzado con una tormenta y una mochilera perdida que encontró exactamente donde pertenecía. 3 días después, el pueblo entero se reunió para la presentación oficial del proyecto Haciendas Verdes. Isabela, con Diego a su lado, explicó cómo cada familia podría participar. Las señoras enseñando cocina tradicional, los hombres mostrando técnicas de ganadería y agricultura, los jóvenes trabajando como guías. La primera cabaña se construiría en La Esperanza, usando técnicas de construcción sustentable que Isabela había diseñado específicamente para el clima y paisaje de la región. «Este proyecto no se trata solo de turismo», explicó Isabela al final de su presentación. «Se trata de mostrar al mundo que el progreso y la tradición pueden coexistir, que podemos preservar nuestras raíces mientras construimos un futuro próspero». Los aplausos fueron ensordecedores. Esa noche, mientras cenaban en La Esperanza con Esperanza contándoles historias de bodas canceladas y romances inesperados del pasado, Isabela se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta no estaba planeando el siguiente paso. Estaba simplemente presente, feliz en el momento, rodeada de las personas que amaba. «¿En qué piensas?»,
Diego le preguntó, notando su expresión contemplativa. En que a veces tienes que perderte completamente para encontrar exactamente dónde perteneces. Diego levantó su copa de vino casero. Por perderse, por encontrarse, añadió Esperanza. Por el amor que encuentra la manera, concluyó Isabela. Brindaron bajo las estrellas que brillaban más intensamente que en cualquier ciudad, mientras en la distancia se escuchaba el sonido suave del ganado y el viento entre los árboles. Isabela había venido a Colombia buscando sanar un corazón roto. En cambio, había encontrado un amor que la transformaría para siempre, un propósito que le daría sentido a su carrera y un hogar que nunca supo que estaba buscando. Algunas historias terminan con la pareja cabalgando hacia el atardecer. Esta terminó con Isabela y Diego planeando cómo construir el futuro, un día a la vez, con los pies firmemente plantados en la tierra que ahora compartían. 2 años después de aquel día tormentoso que cambió su destino, Isabela se despertó con el canto familiar del gallo y una sensación completamente nueva, una patadita suave en el vientre que le recordó que ya no estaba sola en su cuerpo. Se incorporó lentamente, sonriendo al sentir el movimiento de su bebé de 6 meses. Diego ya no estaba en la cama. Desde que se había enterado del embarazo, se levantaba aún más temprano para asegurarse de que todo estuviera perfecto antes de que ella despertara. Por la ventana del cuarto principal de la Esperanza, que ahora compartían como esposos desde hacía 1 año, podía ver la transformación que su proyecto había traído a la región. 3 cabañas ecológicas se alzaban discretamente integradas al paisaje, con turistas de diferentes países que ya se preparaban para las actividades del día. El sendero hacia la laguna secreta, donde Diego la había besado por primera vez, ahora tenía pequeños letreros informativos sobre la flora local, pero conservaba toda su magia intacta. Era el lugar favorito de los huéspedes para la meditación matutina y las caminatas románticas. «Buenos días, mami». Diego entró con una taza de té de manzanilla y una sonrisa que todavía la hacía sentir mariposas en el estómago. «Buenos días, papi». Isabela aceptó el té y le dio espacio para que se sentara a su lado. «¿Cómo están nuestros huéspedes?» La pareja alemana ya salió a montar con Carlos. Los franceses están con la abuela aprendiendo a hacer arepa, y los argentinos están durmiendo todavía. Isabela rió. Claro, como buenos porteños. En estos 2 años, Haciendas Verdes se había convertido en un éxito más allá de sus sueños más ambiciosos. La red ahora incluía 7 haciendas en la región, había creado empleos para más de 50 familias y tenía lista de espera de 6 meses. Isabela había aparecido en revistas internacionales de turismo sostenible y su proyecto era estudiado en universidades como ejemplo de desarrollo rural exitoso. Pero más importante que el reconocimiento profesional era ver cómo había cambiado la vida del pueblo. Los jóvenes que antes migraban a las ciudades ahora se quedaban para trabajar como guías, cocineros o artesanos. Las tradiciones que estaban en peligro de perderse ahora se transmitían diariamente a visitantes fascinados por la autenticidad. Sofía llamó ayer mientras estabas en la videoconferencia con los inversionistas de España. Diego acarició suavemente su vientre. Dice que ya tiene todo listo para venir al baby shower la próxima semana. Isabela sonrió. Su hermana había visitado Colombia 3 veces en estos 2 años y cada vez se enamoraba más del país. Incluso había empezado a aprender español más fluido y hablaba de abrir una sucursal del estudio en Bogotá. ¿Y los papeles de la residencia permanente? Llegaron ayer. Oficialmente ya eres colombiana. Diego la besó en la frente. Aunque para mí siempre fuiste de aquí desde aquella primera noche. Isabela había mantenido su ciudadanía argentina, pero obtener la residencia permanente en Colombia había sido importante para ambos. Era una declaración de compromiso no solo con Diego, sino con la comunidad que la había adoptado. Su rutina ahora era perfectamente equilibrada. 3 semanas al mes en La Esperanza, manejando el proyecto local y disfrutando de la vida rural, y 1 semana al mes en Buenos Aires, coordinando con Sofía y atendiendo clientes internacionales. Diego había viajado con ella varias veces, y aunque admitía que Buenos Aires tenía su encanto, siempre estaba ansioso por regresar a las montañas.
¿Lista para la cabalgata de despedida?, Diego preguntó, refiriéndose a la tradición que habían establecido de acompañar a los huéspedes en su último día hasta el mirador más alto de la propiedad. ¿Crees que debería? Con el embarazo, Canela va a llevarte más suave que una mecedora. Además, el doctor dijo que el ejercicio moderado es bueno para ustedes dos. Isabela asintió. Esas cabalgatas matutinas seguían siendo su momento favorito del día, cuando podía conectar con la tierra que ahora llamaba hogar y reflexionar sobre el camino. Increíble que la había llevado hasta aquí. Una hora después, el grupo de huéspedes, Diego, Isabela y Carlos, uno de los jóvenes del pueblo que ahora trabajaba como guía principal, subían lentamente por el sendero serpenteante hacia el mirador. «Señora Isabela», dijo Margot, la turista francesa que había pasado una semana aprendiendo técnicas de cocina tradicional, ¿cómo supo que esto era lo que quería hacer con su vida? Isabela acarició distraídamente su vientre mientras pensaba en la respuesta. «Creo que no lo supe hasta que lo hice. A veces la vida te pone exactamente donde necesitas estar, pero tienes que estar dispuesta a reconocer la oportunidad cuando llega. ¿Y no extraña la vida en la ciudad grande?» «Extraño algunas cosas», Isabela admitió. «Extraño los museos, los restaurantes, la facilidad de conseguir cualquier cosa a cualquier hora. Pero no extraño la soledad en medio de millones de personas o la sensación de que mi trabajo no tenía un propósito real». Llegaron al mirador justo cuando el sol alcanzaba su punto más alto. La vista era, como siempre, impresionante. Valles verdes hasta donde alcanzaba la vista. Las cabañas de turismo que se veían como pequeños puntos integrados al paisaje, el ganado pastando pacíficamente, y en la distancia las montañas que parecían tocar las nubes. «Es increíble pensar que hace 2 años nada de esto existía», comentó Hans, el turista alemán que había venido por segunda vez. Diego miró a Isabela con ojos llenos de amor y orgullo. «A veces las mejores cosas empiezan con los peores días». Isabela recordó aquella noche de tormenta, cuando había llegado empapada y perdida al porche de la esperanza. Si alguien le hubiera dicho entonces que 2 años después estaría casada con el vaquero gruñón, embarazada de su primer hijo y dirigiendo un proyecto de turismo rural exitoso, habría pensado que estaban locos. «¿Saben qué?», dijo en voz alta. «Creo que voy a escribir un libro sobre todo esto. Cómo perderse puede ser la mejor manera de encontrarse». «¿Y cuál sería la dedicatoria?», preguntó Diego con una sonrisa traviesa. Isabela lo pensó por un momento. «Para todos los que tienen el valor de cambiar su vida cuando el corazón se los pide. Para los que entienden que el hogar no es un lugar, sino donde están las personas que amas. Y para mi hija, que va a crecer sabiendo que puede ser ciudadana del mundo sin olvidar nunca sus raíces». «Hija», Diego la miró con sorpresa. «¿Ya sabes que es niña?». Isabela sonrió misteriosamente. Una madre sabe estas cosas. El grupo comenzó el descenso de regreso a la hacienda, donde los esperaba el almuerzo de despedida que Esperanza preparaba para todos los huéspedes. La anciana, ahora de 80 años pero con la misma energía de siempre, se había convertido en la estrella del proyecto turístico. Los visitantes la adoraban y muchos regresaban solo para volver a escuchar sus historias y probar su cocina. Esa tarde, después de despedir a los huéspedes y antes de recibir al nuevo grupo que llegaría al día siguiente, Isabela y Diego se sentaron en el mismo porche donde se habían conocido. Isabela trabajaba en su laptop, respondiendo emails de potenciales inversionistas que querían replicar el modelo en otros países, mientras Diego revisaba los libros de la hacienda. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Diego sin levantar la vista de sus números. Isabela revisó su calendario. «Miércoles 15 de mayo. Hace exactamente 2 años que llegaste aquí por primera vez». Isabela levantó la vista de su laptop, sorprendida. «¿En serio?». «En serio. Recuerdo la fecha porque al día siguiente era mi cumpleaños y pensé que eras el regalo más extraño que me había dado la vida». Isabela rió. «¿Extraño?». «Hermoso, pero extraño. Una arquitecta argentina perdida en mi porche, con ropa de marca empapada y una actitud que oscilaba entre la desesperación y la dignidad herida. Y tú eras un vaquero grosero que me juzgó antes de conocerme. Y mírame ahora,
Diego cerró el libro y se acercó a ella. Casado con esa arquitecta argentina, esperando nuestro primer hijo y dirigiendo el negocio de turismo rural más exitoso de la región. Isabela guardó su laptop y se acurrucó contra él. ¿Te arrepientes de algo? De haber esperado tanto para besarte esa primera vez. De haberte dejado ir. De haber estado a punto de casarme con otra mujer por cobardía. Diego la abrazó más fuerte. ¿Y tú? De nada. Ni siquiera de los meses que sufrimos separados. Todo era necesario para llegar hasta aquí. Esperanza salió al porche con 3 tazas de chocolate caliente, una tradición que mantenían todas las tardes. ¿De qué hablan tan serios? ¿De cómo cambió nuestras vidas este lugar?, respondió Isabela. Ay, mijos. Esperanza se sentó en su mecedora favorita. Ustedes cambiaron este lugar tanto como él los cambió a ustedes. Antes de que llegaras, Isabela, Diego estaba perdido en su dolor y su miedo. Y tú, mija, estabas perdida en tu vida perfecta pero vacía. ¿Y ahora?, preguntó Diego. Ahora están exactamente donde tienen que estar. La anciana sonrió. Con raíces en 2 tierras, pero el corazón en un solo lugar, juntos. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas y rosas, Isabela sintió una patadita especial de su bebé. Puso la mano de Diego sobre su vientre para que sintiera el movimiento. Creo que aprueba este lugar, murmuró. ¿Cómo no va a aprobar? Diego besó su cabello. Va a crecer montando a caballo, aprendiendo sobre la tierra, hablando español y inglés, conociendo Buenos Aires y las montañas colombianas. Va a ser una ciudadana del mundo, añadió Esperanza, pero con los pies bien plantados en la tierra. Isabela cerró los ojos, sintiendo la brisa fresca de la montaña, escuchando el sonido distante del ganado y el murmullo suave de las voces de Diego y Esperanza. En 6 meses más, esos sonidos serían los primeros que escucharía su hija. Su historia había comenzado con una tormenta y una mochilera perdida. Ahora continuaba con una familia en crecimiento, un proyecto que cambiaba vidas y un amor que había demostrado ser más fuerte que las diferencias, la distancia y el miedo. A veces, pensó Isabela mientras se quedaba dormida en los brazos de Diego, bajo las estrellas más brillantes que había visto en su vida, las mejores aventuras comienzan exactamente cuando crees que todo está perdido. Y a veces, perderse es la única manera de encontrar el camino a casa.